Plutón es la escena de un crimen. No es una metáfora. No es una floritura dramática. Es una auténtica escena del crimen, donde las pruebas contradicen la versión oficial, donde cada nuevo dato reescribe lo que vino antes, y donde el autor, el propio universo, ha dejado pistas que solo ahora estamos aprendiendo a descifrar. Durante 76 años lo llamamos planeta, lo incluimos en los libros de texto, lo colgamos en las paredes de las aulas, le dimos un lugar destacado al final de cada maqueta del sistema solar vendida en todas las jugueterías de Estados Unidos, justo después de Neptuno, el miembro más pequeño, más frío y más lejano de la familia. Los niños lo memorizaron, los profesores lo enseñaron, los científicos lo aceptaron, y durante la mayor parte de esos 76 años, casi nadie se paró a pensar muy bien en qué era realmente Plutón, porque la respuesta parecía obvia. Una roca helada, una reliquia lejana, una nota al pie cósmica. Entonces, en 2006, la Unión Astronómica Internacional votó a favor de quitarle ese título, y la mayoría de la gente dejó de prestarle atención por completo. Pensaron que la historia había terminado, una pequeña roca helada en los confines del sistema solar, degradada y olvidada, que ya ni siquiera merecía la pena discutir. Esa es la imagen de Plutón que la mayoría de la gente sigue teniendo en la cabeza hoy en día, un lugar de relleno, un chiste, una advertencia sobre la impermanencia de las categorías científicas. Y casi nada de eso es cierto, porque mientras nosotros estábamos ocupados discutiendo sobre cómo llamarlo, Plutón estaba ocupado siendo uno de los objetos geológicamente más violentos, químicamente más complejos y científicamente más confusos que jamás hayamos encontrado en todo el sistema solar. Estaba llevando a cabo procesos geológicos activos, estaba renovando su atmósfera en un ciclo de 248 años, estaba formando montañas a partir de agua congelada más dura que el granito. Estaba esculpiendo valles glaciales con ríos de nitrógeno sólido. Posiblemente, ocultaba un océano líquido bajo su superficie que ha existido, imperturbable e invisible, durante más tiempo del que ha existido la vida compleja en la Tierra. Y cuando la nave espacial New Horizons llegó finalmente en 2015, tras un viaje de 9 años y medio a través del sistema solar, lo que encontró no solo sorprendió a los científicos, rompió sus modelos, hizo añicos las suposiciones, obligó a replantearse de forma fundamental no solo a Plutón, sino a toda una clase de objetos que habíamos decidido ignorar colectivamente. Esto es lo que realmente es Plutón, y por qué es más importante que casi cualquier otro descubrimiento que hayamos hecho en el sistema solar exterior. El problema de la distancia. Lo primero que hay que entender sobre Plutón es dónde se encuentra, porque la distancia por sí sola es casi incomprensible, incluso para los estándares del sistema solar. Plutón orbita alrededor del Sol a una distancia media de unos 5.900 millones de kilómetros. Deja que ese número cale por un momento. No millones. Miles de millones. 5.900 millones de kilómetros. Eso es aproximadamente 39 veces más lejos del Sol que la Tierra. Si condujeras un coche a velocidad de autopista, 100 kilómetros por hora, sin parar, sin repostar, sin dormir, tardarías aproximadamente 6.700 años en llegar a Plutón. Los astronautas del Apolo llegaron a la Luna en unos 3 días. Plutón les llevaría 12.000 años a la misma velocidad. A esa distancia, la luz solar es unas 900 veces más tenue que la que se percibe estando al aire libre en una tarde clara de verano. El mediodía en Plutón se parece al crepúsculo profundo aquí en la Tierra, el tipo de crepúsculo en el que apenas se puede leer. El tipo de crepúsculo que da la sensación de que el mundo se apaga para pasar la noche. Excepto que en Plutón, eso es lo que siempre se ve. No hay ningún momento más luminoso. El Sol desde la superficie de Plutón es solo una estrella ligeramente más brillante, un punto de luz intenso y resplandeciente que no ilumina casi nada. La temperatura en la superficie ronda los menos 230 grados Celsius. Seamos precisos sobre lo que eso significa, porque cifras tan extremas pierden su impacto si solo se les echa un vistazo de pasada. 230 grados bajo cero es lo suficientemente frío como para congelar el nitrógeno en estado sólido, no en líquido, sólido. El mismo nitrógeno que compone el 78% de la atmósfera terrestre, el gas invisible que respiras ahora mismo, en la superficie de Plutón, es roca. Roca dura,
cristalina y congelada. El aire mismo se convierte en piedra. Durante décadas, todos los modelos que teníamos decían lo mismo. A esa temperatura, a esa distancia, con un cuerpo tan pequeño, de unos 2.377 kilómetros de diámetro, más pequeño que la luna de la Tierra, más pequeño que una docena de lunas de nuestro propio sistema solar, Plutón debería estar muerto, geológicamente inerte, una bola helada de hielo y roca en cuya superficie no ocurre nada, bajo la cual no ocurre nada, y que no tiene nada interesante que decir. El consenso científico a principios de 2015 era unánime y firme. Plutón era una reliquia, un trozo de escombros sobrante de la formación del sistema solar, sumido en la oscuridad, sin hacer nada, sin ir a ninguna parte, convirtiéndose en nada. Ese consenso estaba a punto de ser demolido. La llegada, New Horizons, se lanzó en enero de 2006. Irónicamente, el mismo año en que Plutón perdió su estatus de planeta. La nave espacial se construyó en torno a un único objetivo: llegar a Plutón y acercarse a él, no orbitarlo, no aterrizar en él, solo sobrevolarlo lo suficientemente rápido como para escapar de la gravedad del Sol y continuar hacia el exterior, y en esas pocas horas de aproximación cercana, recopilar todo lo posible. New Horizons llegó el 14 de julio de 2015. Tras un vuelo de 9,5 años, pasó a menos de 12.500 kilómetros de la superficie de Plutón, a una velocidad de unos 49.600 kilómetros por hora, a aproximadamente 14 kilómetros por segundo. El encuentro duró solo unas pocas horas. No hubo desaceleración, no hubo órbita, no hubo una segunda pasada. La nave espacial tuvo una sola oportunidad, una sola ventana, una oportunidad irreemplazable para recopilar tantos datos como fuera posible, y luego se fue, volando hacia el espacio interestelar. Piensa en lo que eso significa para los ingenieros y científicos involucrados. 14 años de trabajo, propuesta, diseño, construcción, lanzamiento, travesía, que culminaron en unas pocas horas de frenética recopilación de datos, mientras la nave espacial pasaba a toda velocidad a una velocidad incomprensible. Todo tenía que funcionar. Cada instrumento tenía que funcionar. Cada byte de datos tenía que capturarse y almacenarse correctamente, porque no había vuelta atrás. Y luego, incluso tras el sobrevuelo, la espera continuó. A esa distancia, transmitir datos a la Tierra, a la velocidad de la luz, sigue tardando unas 4 horas y media en cada sentido. La velocidad de descarga era dolorosamente lenta para los estándares actuales, unos pocos kilobits por segundo. Durante los siguientes 15 meses, New Horizons transmitió a la Tierra todo lo que había recopilado, pieza a pieza, imagen a imagen, medición a medición, y pieza a pieza, la antigua versión de Plutón se desmoronó. Sputnik Planitia, el corazón de un mundo muerto que no está muerto. La primera imagen que dejó a la gente boquiabierta fue la de una formación que ahora se llama Sputnik Planitia. Se trata de una enorme llanura de hielo de nitrógeno situada dentro de lo que parece ser una antigua cuenca de impacto en la superficie de Plutón, de unos 1.200 kilómetros de diámetro. Desde la distancia parecía lisa, casi sin rasgos distintivos, inquietantemente plana. Eso por sí solo era extraño porque una superficie tan lisa en un lugar tan antiguo significaba que algo estaba borrando activamente los cráteres. Este es un punto crítico. En el sistema solar, los pequeños cuerpos fríos acumulan marcas de impacto a lo largo de miles de millones de años. No tienen la actividad geológica necesaria para rellenar los cráteres, alisarlos o borrar de cualquier otra forma el registro de impactos pasados. Se suponía que cuerpos como Plutón eran registros arqueológicos, superficies congeladas en el tiempo durante 4.000 millones de años, con cada cráter aún exactamente donde lo dejó una antigua colisión. Sputnik Planitia casi no tenía ninguno. La superficie parecía tener menos de 10 millones de años. En un sistema solar de 4.500 millones de años, hace 10 millones de años es, en esencia, esta misma mañana. En escalas de tiempo geológicas, eso es ayer. Algo estaba repavimentando activamente esta región, borrando los cráteres, alisando las pruebas, haciendo que la cuenca más grande de Plutón pareciera más joven que la era de los dinosaurios. Cuando llegaron las imágenes de alta resolución, la suavidad resultó ser una ilusión de otro tipo. La llanura no era plana.
Estaba dividida en celdas poligonales irregulares, cada una de entre 10 y 40 kilómetros de ancho aproximadamente, separadas por surcos poco profundos. Parecían, y esta comparación apareció en artículos científicos reales, como las grietas en la superficie de una olla de avena que se enfría, o el patrón de la superficie de una lámpara de lava, o marismas agrietadas vistas desde las alturas. Esa comparación resultó estar más cerca de la realidad de lo que nadie esperaba. Las celdas son patrones de convección. El hielo de nitrógeno de la Sputnik Planitia se agita lentamente. El hielo más cálido de las capas inferiores asciende hasta el centro de cada celda. Se expande hacia afuera al llegar a la superficie. Se enfría y vuelve a descender por los bordes de las depresiones. Toda la llanura se está removiendo como una lámpara de lava en cámara superlenta, completando un ciclo completo de remoción aproximadamente cada 500.000 años. En un mundo que se suponía completamente congelado, el hielo se está moviendo, de forma continua, activa. Eso plantea una pregunta obvia, una para la que nadie tenía una respuesta clara. ¿De dónde viene el calor? Plutón no tiene calentamiento por mareas, no está siendo comprimido y flexionado por la fuerza gravitatoria de un planeta gigante como lo están Europa o Encélado. Esas lunas orbitan alrededor de los gigantes Júpiter y Saturno, respectivamente, y la tensión mareal continua genera un calor interior considerable. Plutón no tiene ninguna fuente significativa de energía externa. El Sol es apenas una estrella brillante desde su superficie. Desde luego, no está aportando un calor significativo. La única explicación que encaja con los datos es el calor interno, concretamente, la energía residual de la desintegración radiactiva en el núcleo rocoso de Plutón. Ciertos elementos pesados, como el uranio, el torio y el potasio, liberan calor al sufrir desintegración radiactiva a lo largo de miles de millones de años. Los planetas grandes retienen bien este calor debido a su masa. Los cuerpos pequeños lo pierden rápidamente hacia el espacio. Las cuentas para Plutón, dado su tamaño, indican que debería haber irradiado prácticamente todo su calor interno hace mucho tiempo, hace miles de millones de años, y sin embargo, la convección estaba ahí, en las imágenes, innegable, en funcionamiento, haciendo algo que, según las matemáticas, no debería ser posible. Nadie ha resuelto por completo esta contradicción. Se han propuesto varias hipótesis. Tal vez la composición de Plutón sea ligeramente diferente de lo que suponían los modelos. Tal vez las propiedades aislantes del hielo de nitrógeno sean mejores de lo esperado. Tal vez haya fuentes de calor adicionales que no se hayan tenido en cuenta. Pero según la bibliografía más reciente, incluidos los artículos publicados hasta 2024, no hay una explicación completa y universalmente aceptada de por qué el interior de Plutón sigue siendo lo suficientemente cálido como para impulsar la convección que podemos ver claramente. Los datos son correctos, las matemáticas están equivocadas, y no sabemos por qué. Las montañas, que no deberían existir. La geología no se limitaba a Sputnik Planitia. A medida que llegaban las imágenes de la New Horizons, los científicos catalogaban un paisaje cada vez más increíble. Cadenas montañosas formadas por hielo de agua, algunas de ellas elevándose 3.500 metros por encima del terreno circundante, casi la altura de los Alpes. Esto requiere contexto. El hielo de agua en Plutón no es blando ni resbaladizo como uno podría imaginar. A menos 230 grados Celsius, el hielo de agua es aproximadamente tan duro y rígido como el granito en la Tierra. No fluye, no se deforma, se comporta mecánicamente como la roca. Así que cuando los científicos dicen que hay montañas de hielo de agua en Plutón, se refieren a que hay montañas reales, sólidas e imponentes, formadas por un material que técnicamente es agua, pero que funcionalmente es piedra. Tampoco se trataba de montículos erosionados, tenían bordes afilados, superficies limpias, el tipo de rasgos angulosos y recientes que sugieren una formación reciente, posiblemente en los últimos 100 millones de años. En un cuerpo de 4.500 millones de años, 100 millones de años es reciente. Algo empujó esas montañas hacia arriba. Algo seguía construyendo terreno en un mundo que, según todos los modelos, debería haber entrado en un estado de quietud geológica hace 4.000 millones de años. Y luego estaban los glaciares. No eran glaciares de hielo de agua, sino de hielo de nitrógeno. Plutón tiene ríos que fluyen de nitrógeno congelado, que descienden lentamente desde las tierras altas y se acumulan en la Sputnik Planitia. De la misma manera que los glaciares de la Tierra,
Fluyen por los valles de las montañas y se acumulan en las cuencas de las tierras bajas. Se mueven imperceptiblemente lento según cualquier estándar humano, pero se mueven. Esculpen canales, dejan marcas de flujo conservadas en el hielo, depositan material, remodelan el terreno. En un mundo donde la temperatura nunca supera los menos 220 grados Celsius, donde la atmósfera es 100.000 veces más fina que la de la Tierra, donde el Sol es apenas una estrella brillante, en ese mundo hay sistemas glaciales activos remodelando el paisaje en este mismo momento. Quiero que reflexionéis sobre eso un momento. Nos cuesta mantener las carreteras intactas durante un solo invierno en el Medio Oeste. Los cimientos de los puentes se agrietan, las tuberías revientan, la infraestructura se erosiona, y hacemos todo esto con una atmósfera densa, un sol cálido y agua líquida que realiza todo el trabajo mecánico. Plutón está llevando a cabo un activo programa de remodelación geológica, montañas, glaciares, llanuras en convección, a temperaturas que congelarían el oxígeno en un bloque sólido, impulsado por fuentes de calor que apenas podemos medir, en una atmósfera tan fina que apenas cuenta como tal. La revisión del cinturón de Kuiper. Para entender por qué todo esto importa más allá del propio Plutón, hay que entender de dónde viene Plutón. Es un objeto del cinturón de Kuiper, uno de los potencialmente cientos de miles de mundos helados que flotan en un vasto anillo de escombros allá de la órbita de Neptuno. El cinturón de Kuiper se extiende desde unas 30 a 50 unidades astronómicas del Sol, una región tan vasta y tan oscura que, durante la mayor parte de la historia de la ciencia planetaria, fue prácticamente invisible. Sabíamos que existía principalmente porque la órbita de Neptuno se comportaba de una manera que sugería influencias gravitacionales procedentes de más allá. La población real de objetos solo se hizo detectable a medida que mejoró la tecnología de los telescopios en las décadas de 1990 y 2000. Durante la mayor parte de esa historia, se suponía que todo lo que había en el cinturón de Kuiper era inerte, frío, muerto y uniforme. Solo escombros que habían quedado de la formación del sistema solar, demasiado pequeños y fríos para hacer nada interesante. Se suponía que Plutón era el fragmento más grande de esos escombros, nada más. Los datos de New Horizons desmontaron esa suposición tan a fondo que obligaron a replantearse todo el sistema solar exterior. Si el mayor objeto conocido del cinturón de Kuiper resultaba ser tan complejo, tan activo, tan geológicamente vivo, tan rico químicamente, ¿qué hay del resto? ¿Qué hay de Eris, que tiene aproximadamente el mismo tamaño que Plutón y orbita aún más lejos, en una órbita elíptica que la lleva casi 3 veces más lejos del Sol que Plutón, en su punto más distante? ¿Qué hay de Makemake o Haumea, un extraño objeto que gira rápidamente con forma de balón de fútbol americano? ¿O la lejana Sedna, situada en los confines del sistema solar en una órbita que tarda 11.400 años en completarse? Casi no tenemos datos detallados sobre ninguno de ellos. Hemos dado por sentado que son aburridos porque nunca nos hemos molestado en mirarlos. La misión New Horizons demostró que esa suposición es peligrosa. Plutón, según toda la lógica existente, se suponía que era el cuerpo menos interesante del cinturón de Kuiper. El más grande sí, pero se suponía que el tamaño se correlacionaba con lo aburrido en este contexto, no con la complejidad. En cambio, Plutón rompió esa ecuación, y rompió otra también. La falacia del tamaño Plutón obligó a replantearse en silencio una de las suposiciones fundamentales de la ciencia planetaria, que el tamaño determina la complejidad. La sabiduría convencional era clara y lógica. Los mundos grandes hacen cosas interesantes. Los mundos pequeños se enfrían, se congelan y se detienen. Marte es más grande que Plutón y está geológicamente muerto. La última actividad volcánica importante en Marte tuvo lugar hace entre 100 y 500 millones de años. Mercurio es más grande que Plutón y está geológicamente muerto. Su superficie prácticamente no ha cambiado desde los inicios del sistema solar. La propia luna de la Tierra es más grande que Plutón y está geológicamente muerta. Los últimos flujos de lava significativos en la superficie lunar tuvieron lugar hace más de 1.000 millones de años. Según la lógica de que el tamaño determina la complejidad, se suponía que Plutón era el más muerto de todos ellos, el más pequeño, el más frío, el más remoto. Tenía todas las razones para haberse apagado hace mucho tiempo. En cambio,
resultó ser el que sigue remodelándose activamente. Sigue formando montañas, siguen fluyendo los glaciares de nitrógeno, sigue removiendo sus llanuras de hielo de nitrógeno en lentos ciclos de convección. Geológicamente más vivo, ahora mismo, hoy, que cualquiera de los cuerpos rocosos más grandes del sistema solar interior. Nadie ha explicado del todo cómo una bola de hielo y roca de 2.377 kilómetros de ancho, que casi no recibe energía solar, ni está sujeta a ninguna de las fuerzas de marea gravitacionales que impulsan la actividad en las grandes lunas heladas de Júpiter y Saturno, logra mantener el tipo de actividad geológica que mundos mucho más grandes abandonaron hace miles de millones de años. Los modelos existentes de retención de calor y desintegración radiactiva no producen suficiente energía. Puede que esté ocurriendo algo más, y aún no sabemos qué es. Wright Mons, el volcán imposible. Wright Mons cambió por completo el debate. Es una formación en el hemisferio sur de Plutón, de unos 150 kilómetros de diámetro y unos 4 kilómetros de altura, comparable en perfil a algunos de los volcanes en escudo más grandes del sistema solar, aunque mucho más pequeño en términos absolutos. En su cima hay una depresión central que se parece de forma inquietante, convincente e innegable a una caldera volcánica. No es un hoyo aleatorio, no es un cráter de impacto con una forma inusual. Una caldera, el tipo de formación de colapso central que se forma cuando un volcán entra en erupción, la cámara magmática subyacente se vacía y la cima se hunde hacia adentro. Cuando el equipo de New Horizons publicó las imágenes por primera vez, se mostraron cautelosos. Lo llamaron un posible criovolcán, un volcán que no entra en erupción con roca fundida, porque no hay roca fundida en Plutón, sino con una mezcla de hielo de agua, hielo de nitrógeno, amoníaco y metano, impulsada por la presión interna que queda en el núcleo de Plutón, un volcán hecho de hielo en un mundo hecho de hielo, que entra en erupción hacia un cielo hecho de hielo. La cautela estaba justificada. Afirmar que había actividad volcánica en un mundo tan pequeño y tan frío, con el balance energético que se suponía que tenía Plutón, era una afirmación extraordinaria. Y las afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Las pruebas siguieron llegando. El terreno que rodea Wright Mons casi no tiene cráteres de impacto, lo que significa que fue renovado recientemente. Geológicamente recientemente, es decir, en los últimos 100 millones de años más o menos. La textura de la zona circundante no se parece a nada más en la superficie de Plutón, abultada, accidentada, irregular, consistente con material que fue extruido desde abajo y luego se congeló rápidamente en el lugar sin tiempo para fluir muy lejos. Cerca de allí, una segunda formación llamada Picard Mons muestra características similares, aunque es aún más grande, potencialmente uno de los volcanes más grandes en volumen del sistema solar exterior. En conjunto, sugieren que Plutón no solo tuvo actividad geológica en un pasado lejano, es posible que haya tenido erupciones reales, eventos reales de expulsión de material desde las profundidades en los últimos cientos de millones de años. Algunos investigadores creen que la actividad puede haber sido más reciente que eso, aunque determinar las edades exactas del terreno de Plutón es extremadamente difícil, sin muestras de la superficie. Un estudio publicado en Nature Communications en 2022, que analizaba en detalle los datos de New Horizons, argumentaba que la región alrededor de Wright Mons fue moldeada casi con toda seguridad por actividad criovolcánica reciente, y que el volumen de material implicado fue sustancial, suficiente para haber alterado significativamente la química de la superficie de Plutón. Si de alguna manera pudieras estar cerca de Wright Mons, y no podrías, no sin morir en segundos, pero imagínatelo. No verías lava. No sentirías calor. Estarías de pie en una oscuridad casi total, sobre un terreno que cruje bajo tus botas como nieve compacta, mirando hacia una montaña que en su día empujó hielo desde kilómetros por debajo de la superficie hacia un cielo tan frío que el material expulsado se congeló en el acto casi al instante, creando un paisaje irregular y extraño de hielo extruido que conservó la forma de su propio origen catastrófico. Un volcán hecho de hielo, en un mundo que no debería tener la energía para hervir agua y mucho menos para empujarla a través de kilómetros de corteza helada. Es uno de los paisajes más extraños que jamás hayamos documentado en cualquier lugar del sistema solar. Y lo encontramos en una roca de la que la mayoría de la gente se olvidó tras una disputa sobre su nombre.
La atmósfera que no debería existir. La atmósfera fue otra sorpresa. Plutón tiene una. No debería tenerla, dado su tamaño, su gravedad, aproximadamente el 6% de la de la Tierra, y su temperatura. Las moléculas de gas que componen una atmósfera deberían haberse escapado al espacio hace mucho tiempo. La velocidad de escape en Plutón es tan baja que la energía térmica por sí sola debería ser suficiente para enviar las moléculas atmosféricas volando hacia el vacío. Y sin embargo, una delgada capa de nitrógeno, metano y monóxido de carbono se extiende hasta 1800 kilómetros por encima de la superficie. Eso es mucho más alto, en relación con el tamaño de Plutón, de lo que la atmósfera de la Tierra se extiende por encima de la nuestra. En términos absolutos, la atmósfera de Plutón es prácticamente insignificante, pero en términos relativos es enorme. New Horizons contempló la puesta de sol tras Plutón, una alineación poco habitual que permitió a los científicos utilizar los instrumentos de la nave espacial para estudiar la atmósfera con gran detalle gracias a la luz de fondo, y observó cómo la atmósfera se iluminaba en capas sucesivas de neblina azul. El color azul proviene de los tolinos, moléculas orgánicas complejas que se forman cuando la luz ultravioleta del Sol descompone el metano y el nitrógeno en la atmósfera superior, y los fragmentos resultantes se reagrupan en cadenas más grandes y complejas de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Estas tolinas no son inofensivas ni aburridas. Se encuentran entre las moléculas orgánicas más complejas, producidas de forma natural en cualquier lugar del sistema solar, aparte de la Tierra, y posiblemente Titán. La misma clase de moléculas que, en la Tierra primitiva, pudieron haber sido precursoras de los aminoácidos y los ácidos nucleicos, los componentes básicos de la vida. En Plutón, estas moléculas descienden desde la atmósfera superior y se depositan en la superficie, cubriéndolo todo con una mancha de color marrón rojizo. Ese característico color rojizo que Plutón tiene en todas las fotografías, ese cálido tono marrón que parece tan incongruente en un objeto tan frío, no es roca. Es química orgánica que llueve del cielo. Es el residuo de reacciones fotoquímicas impulsadas por la radiación ultravioleta que se han ido acumulando lentamente a lo largo de millones de años. El ciclo respiratorio. La propia atmósfera es inestable, lo que la hace aún más fascinante. A medida que Plutón recorre su órbita de 248 años, su distancia al Sol cambia significativamente porque la órbita es muy elíptica, más que la de cualquier otro planeta de nuestro sistema solar. En el perihelio, su punto más cercano al Sol, Plutón, se encuentra a unas 29,7 unidades astronómicas de distancia. En el afelio, su punto más lejano está a más de 49 unidades astronómicas. Esa diferencia es enorme. Cuando Plutón está más cerca del Sol, el hielo de nitrógeno de la superficie se sublima. Pasa directamente de estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido, y la atmósfera se espesa. Más gas, más presión, más fenómenos meteorológicos. Cuando Plutón se aleja ocurre lo contrario, la atmósfera se congela. El gas nitrógeno se condensa de nuevo en la superficie en forma de escarcha. La atmósfera se colapsa. Plutón está en esencia respirando, inhalando su atmósfera y luego exhalándola, en un ciclo que tarda casi 2 siglos y medio en completarse. Los científicos habían predicho este ciclo basándose en modelos termodinámicos. Lo que no habían predicho era la complejidad de lo que ocurre durante el mismo. New Horizons midió la presión atmosférica en la superficie de Plutón en aproximadamente 1 pascal, unas 100.000 veces más fina que la atmósfera terrestre a nivel del mar. Una presión tan baja que, según los estándares humanos, bien podría ser el vacío. Y sin embargo, dentro de esa envoltura de gas casi inexistente, New Horizons detectó patrones de viento, variaciones de temperatura con la altitud, distintas capas de neblina apiladas unas sobre otras como los anillos de un árbol. Un mundo sin apenas aire tenía clima. Las dunas imposibles. Lo que hace que ese clima sea aún más extraño es lo que provoca en la superficie. Plutón tiene rayas oscuras en su terreno que se alinean con las direcciones predominantes del viento, de la misma manera que las dunas de arena en la Tierra se alinean con los patrones del viento. En 2018, un equipo de investigadores publicó sus hallazgos en la revista Science, argumentando que estas formaciones son crestas depositadas por el viento y compuestas de granos de hielo de metano, dunas.
en Plutón, formadas por vientos que soplan a través de una atmósfera 100.000 veces más fina que la nuestra. Esto no debería funcionar. A esa presión atmosférica, la fuerza del viento es prácticamente nula según cualquier estándar que conozcamos. Los granos deberían ser inamovibles, y sin embargo, ahí están. El mecanismo resulta ser uno que nunca se había observado ni teorizado antes de que New Horizons lo viera. Los granos no son levantados solo por la fuerza del viento, sino por sublimación. A medida que el hielo de nitrógeno se convierte en gas en el lado iluminado por el sol de las formaciones superficiales, incluso la débil luz solar de Plutón es suficiente, si se dispone de tiempo suficiente. El gas que se escapa arrastra partículas de metano hacia arriba, hacia el aire enrarecido, y los vientos débiles, aunque casi inofensivos según los estándares terrestres, son lo suficientemente fuertes como para llevar esas partículas elevadas a favor del viento hasta que se asientan, grano a grano, formando crestas y ondulaciones. Se trata de un mecanismo de formación de dunas totalmente nuevo, algo nunca visto en ningún otro lugar del sistema solar. Algo que, según nuestro conocimiento previo de la dinámica atmosférica, no debería funcionar. Y sin embargo, las dunas están ahí, fotografiadas en detalle, reproducibles en simulaciones y confirmadas por múltiples equipos de investigación independientes. Plutón sigue inventando nuevas formas de ser imposible. El océano subsuperficial. Ahora toma todo eso, la convección, las montañas, los glaciares, los criovolcanes, la atmósfera, las dunas, la química orgánica que cae del cielo. Súmalo todo, piénsalo detenidamente y luego añade una cosa más. Plutón podría tener un océano subterráneo. Aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. El análisis de la posición de Sputnik Planitia y del campo gravitatorio de Plutón ha dado lugar a una serie de observaciones que son difíciles de explicar sin recurrir a la presencia de agua líquida bajo la superficie. La cuenca está alineada casi perfectamente con el eje de marea entre Plutón y su luna más grande, Caronte, la línea que conecta los centros de masa de ambos cuerpos. En un sistema con rotación sincronizada, el exceso de masa tiende a migrar hacia este eje con el tiempo, del mismo modo que una peonza orientará su parte más pesada hacia aquello que la atrae. El hecho de que Sputnik Planitia se sitúe casi exactamente sobre este eje sugiere que tiene un exceso de masa en relación con el terreno circundante. Una forma de producir ese exceso de masa, una de las más plausibles desde el punto de vista físico, es una densa capa de líquido situada bajo la superficie de la cuenca. El agua es más densa que el hielo. Una capa de agua líquida bajo Sputnik Planitia concentraría la masa en ese lugar y migraría naturalmente para alinearse con el eje de marea exactamente como se ha observado. Un estudio publicado en 2019 propuso que este océano podría haber existido desde la formación de Plutón, protegido de la congelación por una capa de hidratos de gas, esencialmente una capa de moléculas de gas congeladas atrapadas en una red cristalina de hielo, situada entre el océano líquido y la capa de hielo de la superficie exterior. Esta capa aislante, de quizás decenas de kilómetros de espesor, ralentizaría drásticamente la pérdida de calor del océano hacia el espacio, manteniendo el agua líquida estable durante miles de millones de años, más de lo que sugeriría un cálculo simplista. Si ese modelo es correcto, Plutón ha mantenido un océano oculto durante casi toda la historia del sistema solar, más tiempo del que había existido la vida compleja en la Tierra, más tiempo del que los continentes han mantenido sus posiciones actuales, más tiempo que los dinosaurios, más tiempo que la explosión cámbrica, más tiempo que la mayor parte de la historia geológica de nuestro propio planeta. Si existe, este océano se encontraría en una oscuridad permanente, aislado por una gruesa capa de hielo, mantenido en estado líquido no por el Sol, que apenas puede calentar la superficie de Plutón por encima del punto de congelación del nitrógeno y mucho menos del agua, sino por el débil y agonizante goteo de calor procedente del núcleo radiactivo de Plutón. Sería una de las masas de agua líquida más aisladas del sistema solar conocido, un depósito que nunca ha visto la luz del Sol, nunca ha sido tocado por el viento solar, posiblemente nunca haya sido perturbado por nada desde que se formó, hace 4.000 millones de años. Ese aislamiento es lo que hace que el océano resulte científicamente apasionante para los astrobiólogos. Tendemos a pensar que la vida requiere luz solar, calor, una atmósfera protectora,
las condiciones moderadas y agradables que definen la superficie de la Tierra. Pero cada década descubrimos organismos en nuestro propio planeta que rompen esas reglas de tal manera que, en retrospectiva, las reglas parecen un fallo de la imaginación. Microbios, que prosperan en la oscuridad total en fuentes hidrotermales a 2000 metros bajo la superficie del océano. Bacterias que viven dentro de las capas de hielo antárticas, metabolizando a temperaturas que se suponía eran incompatibles con la bioquímica. Ecosistemas enteros en cuevas subterráneas que funcionan exclusivamente con energía química, sin luz solar en ninguna parte de su cadena energética, sin fotosíntesis, sin conexión alguna con la superficie. Organismos que sobreviven en las profundidades aplastantes de las zonas de subducción. Microbios que viven dentro de las rocas, en lo profundo de la corteza terrestre, con tiempos de generación que se miden en miles de años. Si el océano de Plutón tiene un fondo rocoso, y los modelos sugieren que probablemente lo tiene, con el océano situado sobre el núcleo rocoso de Plutón, y si ese fondo se calienta siquiera ligeramente por el calor residual del núcleo, entonces se dan exactamente los mismos ingredientes básicos que sustentan la vida quimiosintética en los océanos más profundos de la Tierra. Agua líquida, roca rica en minerales, un gradiente de energía de cálido a frío. Nadie afirma que haya vida en Plutón. Esa sería una afirmación extraordinaria que iría mucho más allá de lo que las pruebas actuales pueden respaldar. Pero el hecho de que no podamos descartarla, precisamente en Plutón, nos indica lo mucho que hemos juzgado mal este mundo. Hace una década, sugerir que Plutón podría tener condiciones relevantes para el origen de la vida habría sido un paso que habría puesto fin a una carrera. Se habría tratado como ciencia ficción, no como ciencia. Ahora, es un área legítima de investigación, financiada y publicada en revistas revisadas por pares, tomada en serio por personas serias. Carón y el baile binario, Caronte, merece una mención aparte, porque complica aún más la historia de Plutón. Caronte es enorme en comparación con Plutón. Con unos 1212 kilómetros de diámetro, tiene más de la mitad del tamaño de Plutón. A modo de comparación, la luna de la Tierra tiene aproximadamente una cuarta parte del diámetro de la Tierra. El sistema Luna-Tierra es inusual en nuestro sistema solar por su relación de tamaños. El sistema Plutón-Caronte lo hace parecer convencional. Los dos objetos no orbitan como la Luna orbita alrededor de la Tierra. Un cuerpo más pequeño girando alrededor de uno mucho más grande, con el centro de gravedad situado bien dentro del cuerpo más grande. Plutón y Caronte orbitan uno alrededor del otro en torno a un punto del espacio llamado baricentro, que se encuentra entre ellos en el espacio vacío fuera de la superficie de Plutón. El centro de masa de todo el sistema no está dentro de ninguno de los dos cuerpos. Están en sincronía de marea entre sí, cara a cara. Cada uno muestra siempre el mismo hemisferio al otro. El lado de Plutón, que mira hacia Caronte, siempre mira a Caronte. El lado de Caronte, que mira hacia Plutón, siempre mira a Plutón. Giran en perfecta sincronía, dos mundos que se miran fijamente a través de una distancia de unos 19.600 kilómetros, girando juntos como dos bailarines entrelazados cara a cara y girando lentamente en un salón de baile oscuro y vacío a 5.900 millones de kilómetros de la estrella más cercana, que merezca la pena tener en cuenta. Algunos científicos ni siquiera consideran a Caronte una luna. Lo denominan compañero binario. El sistema Plutón-Caronte, argumentan, se describe con mayor precisión como un sistema binario de planetas enanos que como un sistema planeta-luna. No se trata solo de semántica. La dinámica gravitatoria del sistema binario es sustancialmente diferente de la de una luna, y afecta a todo lo demás en el sistema, incluidas las caóticas órbitas de las 4 lunas más pequeñas de Plutón. La superficie de Caronte reveló su propia y dramática historia cuando llegó New Horizons, un enorme sistema de cañones que se extiende a lo largo de su ecuador. Algunas de las cimas son más de 5 veces más profundas que el Gran Cañón, lo que apunta a un pasado en el que el interior de Caronte se expandió a medida que su océano subterráneo se congelaba, abriendo la corteza a lo largo de fracturas de tensión que rodeaban todo el globo. ¿Y el Polo Norte? El Polo Norte estaba cubierto por una capa de color rojo oscuro, a la que, de manera informal y con notable imaginación, se le dio el nombre de Mordor Macula. La explicación principal es a la vez elegante y extraña.
El gas metano que se escapa de la atmósfera de Plutón se desplaza a través de la brecha de 19.600 kilómetros hasta Caronte. Queda atrapado en la fría región polar, donde las temperaturas bajan aún más que las ya extremas temperaturas superficiales de Plutón, y luego es transformado por la luz ultravioleta en los mismos tolinos que tiñen de rojo a Plutón. Plutón está pintando a Caronte con su propia atmósfera. Los dos mundos están químicamente conectados a través del espacio, intercambiando material, compartiendo química, influyendo en la composición de la superficie del otro, incluso mientras giran sin cesar uno alrededor del otro en la oscuridad. El sistema incluye también otras 4 lunas diminutas, Nix, Hydra, Cerbero y Estigia. Todas ellas son pequeñas, de forma irregular y giran caóticamente por el espacio en órbitas desestabilizadas por la complejidad gravitatoria del sistema binario. Sus rotaciones no son estables ni predecibles, giran de formas que dependen de qué fuerzas gravitatorias dominen en un momento dado. Si de alguna manera estuvieras de pie en la superficie de Hydra, mirando hacia el cielo, verías a Plutón y Caronte girando uno alrededor del otro en un lento y elegante vals gravitacional, y nunca verías el cielo con el mismo aspecto 2 veces, porque la rotación de tu propio mundo sería errática, tambaleante, sin llegar nunca a un ritmo constante. La magnitud de la revisión, lo que me llama la atención y a lo que vuelvo una y otra vez, es la magnitud de la revisión. Antes de 2015, Plutón encajaba perfectamente en una narrativa sencilla. Pequeño, frío, muerto, degradado. Cada parte de esa narrativa era errónea. Es pequeño, sí, pero tiene una geología activa que rivaliza con la de algunos cuerpos 10 veces más masivos que él. Es frío, pero ese frío impulsa procesos que nunca hemos visto en ningún otro lugar del sistema solar. Procesos que requirieron modelos completamente nuevos para describirlos. Nuevos mecanismos que ni siquiera habíamos teorizado. ¿Y muerto? Plutón está más vivo geológicamente en este momento que Mercurio, que la Luna, que Marte, que la mayoría de los mundos rocosos que hemos estudiado de cerca a lo largo de medio siglo de exploración espacial. Es casi seguro que la degradación influyó en el tiempo que lo ignoramos. Cuando la Unión Astronómica Internacional votó en 2006 para reclasificar a Plutón como planeta enano, la atención pública e institucional se desvió. Las conversaciones sobre financiación se trasladaron a Marte, a Europa, a Titán. Plutón se convirtió en un chiste, el planeta que no era, la víctima de un debate sobre definiciones. Alan Stern, investigador principal de la misión New Horizons, nunca aceptó la reclasificación y ha pasado años argumentando públicamente que la definición utilizada para excluir a Plutón estaba mal construida y era científicamente inconsistente. Que un planeta debe definirse por sus propiedades intrínsecas, no por si ha despejado su vecindad orbital, un criterio que excluiría a la Tierra de la categoría de planeta si se situara en la órbita de Plutón. Independientemente de si su argumento le parece convincente o no, los datos de su nave espacial dejaron una cosa clara. Llámese a Plutón como se llame, no es aburrido, no es simple, y de forma absoluta, demostrable e incuestionable, no está muerto. La misión de regreso. Ya existe un debate serio en la comunidad de la ciencia planetaria sobre una misión de retorno. Esta vez un orbitador, algo que pudiera reducir la velocidad, situarse en órbita y observar cómo cambia Plutón a lo largo de meses y años, en lugar de fotografiarlo en un único y frenético sobrevuelo. Los conceptos que se barajan supondrían un enorme avance en lo que podríamos aprender. Un orbitador podría cartografiar toda la superficie en alta resolución, no solo el hemisferio que casualmente se enfrentó a New Horizons durante el sobrevuelo. Podría seguir los cambios atmosféricos a lo largo de múltiples estaciones plutonianas, décadas, según los estándares terrestres. Podría monitorizar las regiones criovolcánicas en busca de signos de actividad en curso. Podría estudiar la interacción de las mareas entre Plutón y Caronte en tiempo real. Una propuesta, conocida informalmente con varios nombres en distintos documentos de planificación, prevé una nave espacial de propulsión nuclear que transporte instrumentos diseñados específicamente para medir el espesor de la capa de hielo de Plutón, mediante cartografía gravitatoria y sensores sismológicos, escuchando la firma acústica del interior, tratando de distinguir entre hielo sólido hasta el fondo y un océano líquido situado debajo. Una misión de este tipo podría confirmar o descartar definitivamente la hipótesis del océano subterráneo. Ninguna de estas misiones ha recibido financiación. Las distancias que hay que recorrer son astronómicas,
y el tiempo de viaje se mediría en décadas, no en años. Una misión lanzada en la década de 2030 podría no llegar a Plutón hasta la década de 2050 o 2060. En el actual contexto de financiación, en el que el presupuesto de la NASA para la ciencia planetaria se ve constantemente repartido entre prioridades que compiten entre sí, una misión dedicada a un orbitador de Plutón es una apuesta arriesgada. Pero pensemos en lo que reveló un solo sobrevuelo. Pensemos en lo que 9 días de observación cercana, la duración de la ventana de recopilación de datos del encuentro de New Horizons, produjeron en términos de revoluciones científicas. Glaciares de nitrógeno, llanuras de hielo en convección, lluvia orgánica, montañas de agua congelada que se yerguen como granito, volcanes de hielo que entraron en erupción en la oscuridad total, dunas formadas por vientos que no deberían ser lo suficientemente fuertes como para mover nada. Una atmósfera que respira en un ciclo de 248 años, y posiblemente, en las profundidades de todo ello, un océano que ha permanecido en la oscuridad desde antes de que hubiera vida en la Tierra. Todo eso a partir de un sobrevuelo, de una sola imagen. Imagínate lo que encontraría un orbitador. El patrón pasamos 76 años pensando que Plutón era un planeta. Luego, 9 años discutiendo si merecía ese título. Y exactamente 0 años intentando realmente comprender qué era. La discusión sobre el nombre siempre fue una distracción. Fue un debate procedimental sobre categorías taxonómicas disfrazado de controversia científica. A Plutón no le importa cómo lo llamemos. Está ahí fuera ahora mismo, a 5.900 millones de kilómetros de distancia, haciendo cosas que no podemos explicar en una escala de tiempo que apenas podemos comprender, en una oscuridad que nunca penetraremos por completo. Pero aquí está la parte más inquietante, y me refiero a algo genuinamente, profundamente inquietante, de la forma en que solo pueden serlo los descubrimientos científicos. No es ningún descubrimiento concreto sobre Plutón lo que debería quitarte el sueño. Es el patrón. Cada vez que hemos enviado una nave espacial a algo pequeño, frío y lejano, algo que habíamos dado por sentado con total seguridad que sería aburrido, porque era pequeño, porque era frío, porque estaba lejos, porque las matemáticas decían que debería estar muerto, resultó ser extraordinario. Encélado, la diminuta luna de Saturno, que suponíamos que era solo otra roca helada, resultó estar lanzando al espacio enormes géiseres de agua líquida desde su océano subterráneo, visibles desde la órbita. Titán, la luna más grande de Saturno, resultó tener ríos, lagos y mares de metano líquido, un ciclo hidrológico completo que funciona con una sustancia química diferente a la nuestra, pero que opera según los mismos principios físicos. Tritón, la luna capturada de Neptuno, resultó tener géiseres de nitrógeno que brotaban de su casquete polar. Ceres, el objeto más grande del cinturón de asteroides, resultó tener brillantes depósitos de sal que sugieren actividad geológica reciente y la posible presencia de agua líquida en su pasado. Y ahora Plutón, que se suponía que era la roca helada y muerta por excelencia, y que resultó estar protagonizando un circo geológico. Suponíamos que todos y cada uno de estos objetos eran aburridos hasta que los observamos. Todos y cada uno de ellos nos sorprendieron. Todos y cada uno de ellos nos obligaron a reescribir los modelos. ¿Y cuántos objetos como este nos quedan por visitar? ¿Cuántos mundos del cinturón de Kuiper hay ahí fuera, más allá de Neptuno, en la oscuridad, haciendo cosas que nunca esperaríamos si nos molestáramos en mirar? Miles, potencialmente decenas de miles de objetos, la mayoría de ellos completamente desconocidos. Hemos visitado uno de ellos de cerca. Uno. Y ha roto todas nuestras suposiciones. El límite del sistema solar no está muerto. El límite del sistema solar está más vivo de lo que jamás imaginamos, y apenas lo hemos arañado. Cada cuerpo helado que aún no hemos visitado podría esconder el mismo tipo de complejidad. Podría tener su propia Sputnik Planitia, sus propios glaciares de nitrógeno, sus propios criovolcanes, su propia química orgánica lloviendo del cielo, su propio océano reposando en silencio en la oscuridad, esperando. No lo sabemos, porque no hemos mirado, porque decidimos, mucho antes de tener datos reales, que mirar no merecía la pena. Plutón es la prueba de que esa decisión fue errónea. En todo momento, en todas partes,
por cada cosa fría, oscura y lejana que hemos descartado sin mirar. Resulta que el universo no comparte nuestro sesgo hacia lo conveniente y lo obvio. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si es así, por favor, dejad un me gusta. Ayuda al canal más de lo que pensáis. Y si queréis ver más vídeos como este, suscribíos. Hay mucho más ahí fuera, en la oscuridad, y tengo la intención de seguir buscando.